Hola querido amigo y amiga, aquí estamos con nuestro estudio número 17, la verdadera iglesia. Esperamos que usted esté disfrutando de cada uno de estos estudios, sabemos que le va a ayudar muchísimo. Antes de continuar, vamos a orar. Amado Dios, en este momento vamos a abrir tu palabra y te rogamos que la misma surta su efecto en la vida espiritual de cada amiga y amigo que nos ve en este instante y que por tu gracia podamos escuchar tu voz y hacer tu voluntad. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Nadie debe dudar que la verdadera iglesia es aquella que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don profético. Conozcamos algunos otros detalles sobre la fundación, estructura y funciones de la iglesia verdadera. Debemos recordar que la iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador. La iglesia está fundamentada sobre la manifestación pública de Pedro. ¿Cuál fue esa confesión? En Mateo, capítulo 16 y versículo 13 al 18, dice la Santa Biblia: Cuando Jesús llegó a la región de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondió Simón Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerá contra ella. Pedro fue el único que confesó que Jesús era el Hijo de Dios. La iglesia fue fundada sobre la gran verdad bíblica afirmada por Pedro. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Aquella verdad era una petra o roca inmovible, mientras que Pedro era una petros o piedra pequeña. Sin lugar a dudas, el fundamento de la iglesia es Jesús. Por eso es que ni la muerte ni el sepulcro prevalecerán contra ella. De hecho, añado, Pedro fue un ser humano que murió y está esperando el día glorioso cuando Cristo venga y resucite a sus fieles para entonces resucitar e ir al cielo. Pero Jesús murió y resucitó, o sea, Él venció la muerte. Por eso la iglesia está fundada en Cristo Jesús y por eso dice que ni la muerte ni el sepulcro prevalecerán sobre ella, o sea, sobre Cristo Jesús. ¿Quién ama, santifica y purifica a la iglesia? En Efesios 5, 25 al 27 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Jesús fundó la iglesia cristiana. Él se entregó por ella. Él la ama y es el objeto de su mayor consideración en esta tierra. En la Biblia, Jesús es presentado como el esposo de la iglesia. Su desposada
debe lavarse y purificarse a fin de que su traje nupcial no tenga manchas ni arrugas. ¿Cuán numeroso ha sido siempre el pueblo de Dios? En Lucas capítulo 12 y versículo 32 nos dice la Santa Biblia: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La iglesia de Jesús es llamada manada pequeña. No es una iglesia numerosa, como tampoco lo eran los apóstoles. Posiblemente no goce de las simpatías de todos, al igual que ocurría con Jesús o la iglesia cristiana. Sin embargo, esta iglesia debe ser mundial para poder cumplir su misión de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tipo de personas componen la iglesia de Dios en esta tierra? En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 27 y 28 dice: antes, lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. La iglesia la componen diferentes tipos de personas. No hay preferencias por ninguna clase social. Aún los pobres y menos inteligentes llamó Dios a su iglesia. No se hace discrimen de ningún tipo porque Dios así lo quiere para que todos sean uno. ¿En qué constituyó Dios a su iglesia? En 1 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15, dice: y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un cuerpo de creyentes. Estos tienen la responsabilidad de ser sostenedores de la verdad de Dios. Es decir, los creyentes no solo existen como iglesia para adorar, sino también para los no creyentes vean en la experiencia espiritual de estos la expresión más clara de la verdad bíblica. ¿Quiénes eran añadidos diariamente a la iglesia? En Hechos, capítulo 2 y versículos 46 y 47, dice: seguían reuniéndose cada día en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. A pesar de las imperfecciones que pueda tener la iglesia, Dios la constituye o la constituyó en el pasado como en el presente, en casa de Dios y puerta del cielo. Al igual que el arca de Noé, la iglesia no es perfecta. Sin embargo, cuando el arca en el pasado como la iglesia en el presente han sido el lugar más seguro para los que quieren salvarse. ¿Cómo describe el salmista la experiencia de congregarse? En Salmo 133, versículo 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten en unión y armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el cuello de su vestido. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque en él envía Jehová bendición y vida eterna. Es placentero reunirse con los hermanos. Allí adoran juntos al Señor mediante cantos y alabanzas. Allí escuchan el mensaje de Dios presentado por el ministro. Allí testifican y comparten las experiencias de la fe cristiana. No existe
una experiencia como esta. ¿Qué deber tenemos en cuanto a los cultos o servicios religiosos? En Hebreos capítulo 10 y versículo 23 al 25 nos dice: mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza, sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. En la actualidad, muchos piensan que no es necesario congregarse. Creen que pueden sustituir tan importantes reuniones, invocando a Dios desde sus casas. El consejo bíblico es sabio al indicar que es importante congregarse. ¿Están hoy todas las ovejas de Dios en el redil verdadero? En Juan capítulo 10 y versículo 14 al 16 nos dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Además, doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. El pastor divino reconoce que no todas sus ovejas están en su redil. Igualmente, hay miles que son sus hijos y que son hijos de Dios, pero no están en la iglesia verdadera. Él las reconoce como suyas y las quiere traer a su pueblo. Su verdadero pueblo o iglesia es aquel que enseña y guarda las verdades bíblicas. Qué urgente llamado hace Dios a todos sus hijos sinceros que están en el error. En Apocalipsis capítulo 18 y versículo 1 al 4 nos dice: después de eso vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz: ha caído la gran Babilonia, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis sus plagas. El ángel que descendió del cielo representa el mensaje final de Dios a la humanidad. Su invitación es abandonar Babilonia, es decir, las multitudes denominacionales religiosas apóstatas que pretenden representar a Cristo, pero que se han apartado de su palabra y verdad. Debemos salir de ellas para escapar de las plagas y para regresar a la verdadera iglesia. Dios tiene en la actualidad una iglesia verdadera. Dios está llamando a todos los sinceros a que se unan a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Dios me está llamando en este momento y también te está llamando a ti. ¿Y tú le responderás? Dios permita que tú puedas decirle sí al Señor. Dios te ayude a responder al Señor. Dios te bendiga y te ayude a hacer tuya esta reflexión. Te ayude a tomar tu decisión por Cristo Jesús.
Si estos estudios han sido de bendición para ti, no dejes de recomendar a tus amigos y familiares que tomen los estudios también. Ahora tú has adquirido la responsabilidad de compartir con otros lo que has aprendido. Solo diles que vayan a estudiar la Biblia conmigo en YouTube y ya tú hiciste tu parte. Ya tú estás ayudando a esa persona a conocer las verdades que tú has conocido. Aquí te dejamos otros textos que te van a ayudar a fortalecer tu conocimiento con relación a este tema. Dios te bendiga mucho. Dios te acompañe en cada decisión de tu vida y sea la luz que alumbra tu camino. Iglesia de Cristo, me anima tu amor, y espera velando con gusto, Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe se